Sí, muchas gracias a ti por invitarme a participar en estos viernes de ciencia. Bueno, compartirles que nosotros formamos parte de un grupo de trabajo, un grupo de investigación, particularmente un cuerpo académico que se denomina Ciencias Ambientales Aplicadas. Y bueno, hemos llevado a cabo diversos trabajos y publicaciones, y entre ellos es contaminación del aire de las ciudades, siempre tomando como caso de estudio pues una metrópoli, una ciudad que tenga características muy particulares de contaminación atmosférica. Muy bien. De hecho, partimos con esa pregunta: ¿es el aire un recurso natural? Dice que un recurso natural común del planeta, que hasta hace poco tiempo no era percibido como un recurso, y menos aún como un recurso no renovable, es el planeta. O sea, estamos descargando cantidades elevadas de contaminantes que han deteriorado la atmósfera a niveles que no se tenían, que no se habían cuantificado. Particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara se empezó a medir, a cuantificar la contaminación a partir de 1997 mediante alrededor de 8 estaciones de monitoreo atmosférico. Bueno, esta contaminación se difunde en la atmósfera y debemos considerar que las masas de aire en su dominio, sus vientos dominantes, pues van a trasladar la contaminación a diferentes lugares, o sea, no tiene fronteras. Y bueno, también aquí es importante considerar que en ese transporte las sustancias contaminantes van reaccionando, van incorporándose nuevas sustancias, y al final tenemos un problema que va evolucionando a consecuencias aún mayores y que también puede tener efectos en lugares que ni siquiera se tienen fuentes importantes de contaminación. Bueno, entonces una vez que esos contaminantes pues se elevan a estándares fuera de normatividad, pues tiene importantes efectos en la salud del ser humano. Esa contaminación también favorece la formación de las lluvias ácidas, que vamos a ver enseguida que hay un antecedente histórico sobre eso. Entonces, todo esto de combustión de combustibles fósiles pues también influye en la acumulación de los gases de efecto invernadero, y en consecuencia pues un aumento en la temperatura, ya sea a escala local o regional. Particularmente se tienen 5 contaminantes llamados contaminantes criterio, que son los que se miden aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Es el monóxido de carbono, o CO. Este es el contaminante que más se emite directamente desde el escape de los automóviles. El CO es el que más cantidades tiene. Le siguen los óxidos de nitrógeno. Esos NOx se refiere al óxido nítrico, al dióxido de nitrógeno y al óxido nitrógeno. Ese es óxido nitroso, perdón. Esos 3 elementos son los que forman la familia de los óxidos de nitrógeno. Luego está el dióxido de azufre, principalmente por emisiones fijas, y los que más se están midiendo por las estaciones o se pone más atención es en las partículas menores a 10 micras, también se les llaman partículas de fracción respirable, y las partículas de 2.5 micras o micrómetros. Normalmente los que elevan sus concentraciones a niveles no satisfactorios son las partículas y el ozono. El ozono, al ser una molécula de 3 elementos de oxígeno, es producto de la reacción de los contaminantes primarios como el monóxido y los óxidos y el dióxido de azufre. Estos, antes de elevar sus niveles, van a reaccionar para formar el ozono que tenemos aquí, que se le denomina contaminante secundario, que es distinto a el ozono estratosférico, que nos cubre de los rayos ultravioleta. Este es a nivel troposférico. Si fuese de forma natural, esa capa de ozono, digamos que tenemos moléculas de oxígeno en el ambiente, ocupa un catalizador. Ese catalizador es la radiación solar. Se rompe la molécula de oxígeno y quedan oxígenos que quedan ahí activados, excitados, como si fuesen un radical libre, y van a reaccionar con la molécula de oxígeno y van a generar O3. Ese lo conocemos como la capa de ozono. A nivel troposférico, esta inmediatamente se rompe, también se rompe y también se rompe, y al final pues van a formar el ozono junto pues
partiendo de la molécula de oxígeno, ¿verdad? Entonces, se ha puesto especial énfasis en las partículas y el ozono, porque son los que más, los que regularmente aumentan sus niveles afuera de norma. Muy bien, entonces, ¿qué influye para que esto pase? Bueno, hay un exagerado volumen de tráfico, ustedes lo pueden observar, aproximadamente entre 3 y 4 millones de vehículos en circulación diaria, flujo constante, complejos industriales, hay un consumo elevado de combustible que va aumentando, eso no va retrocediendo, va aumentando. Más horas de traslado, más horas de vehículo en circulación, la deforestación y quemas de agrícolas en las periferias de alguna manera influyen en el traslado de las masas contaminantes hacia esta zona, dependiendo de las condiciones dominantes, y ya prácticamente algo muy particular que se da, que son las ladrilleras, ¿no? Bien. Hay también condiciones físicas, estas son condiciones antropogénicas. Condiciones físicas parte principalmente de la estructura de la zona. La zona está encajonada en un valle semicerrado donde nada más recibe viento abundante del oeste-noroeste y vientos más débiles del este. De tal manera que las condiciones meteorológicas de ese viento va a influir de manera significativa para que se concentren o no los contaminantes. Otro es el fenómeno natural que conocemos como inversión térmica. Ese es un proceso que ocurre de manera natural cuando hay un enfriamiento repentino de la superficie. En la zona metropolitana, cuando hay un enfriamiento como ocurre en tiempos de invierno, quedan atrapadas masas de aire caliente. Entonces, ese enfriamiento permite que las capas no se puedan mezclar. Al no poderse mezclar, quedan una capa de contaminantes ahí que se va acumulando durante la noche, madrugada y mañana. Es hasta cuando el sol empieza a calentar, empieza a mezclar los gases nuevamente, ¿sí? Y ya disminuye un poquito la concentración de esos contaminantes, particularmente lo que son las PM10 y las PM2.5. También influye la ubicación geográfica y el relieve, o sea, las cadenas montañosas forman una barrera física para que el viento sea un viento calma, le llaman, un viento calma o un viento que es poco significativo. De hecho, la zona metropolitana de Guadalajara se caracteriza por tener una atmósfera muy estable. Ustedes pueden observar en este tiempo de invierno y hasta enero, febrero, incluso marzo, que durante la mañana todo es calma, se les llama vientos calma o vientos flojos, por no decir cero, ¿verdad? Entonces, de esta manera se acumulan los contaminantes y ya por la tarde, a mediodía por la tarde es cuando empiezan a esos contaminantes fluir y reducir de alguna manera los niveles. Y les mencionaba incluso la forma de hacer ciudad. Si tenemos edificios, un edificio, otro edificio y otro edificio, provocamos que el viento se bifurque, se desvíe, e incluso si hay por ahí una estación ya nos marque valores no tan razonables, que pueda tener alguna interferencia. Entonces, al bifurcarse el viento, pues vamos a generar que en ciertas zonas haya más contaminación, en otras haya menos, más viento o menos viento. Entonces, y pues esta es una foto tomada desde el norte, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y observamos cómo está la capa ahí de contaminantes en superficie. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, para determinar qué tan importante es una reacción en la atmósfera, necesitamos saber la velocidad con que ocurre. Por ejemplo, en este caso tiene una definición. La velocidad de reacción es la cantidad de sustancia formada en el caso del producto o transformada en el caso del reactivo por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces la cantidad que se transforma, ¿sí? O que se forma, ya sea como producto o como reactivo. Entonces, los factores que influyen en la velocidad de reacción es la concentración de reactivos, que se incrementa cuando aumenta precisamente. Luego, tiene que ver con que se incrementa al aumentar la superficie de contacto.
La velocidad de reacción también se incrementa al aumentar la temperatura. Y también la velocidad de reacción, dice, los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de reacción, ya sea acelerándola o reduciéndola. Entonces, en una atmósfera, digamos, estable, vamos a tener altas concentraciones de partículas, como en invierno, y vamos a tener también alta concentración de ozono, como en marzo, abril, mayo. Entonces, las partículas son más frecuentes en tiempos de frío y por la mañana, y el ozono es más frecuente en el mediodía, cuando hay mayor radiación solar. ¿Sale? Me encontramos un documento de una muestra que mandó a analizar el padre Severo Díaz en 1974. Le llamó la atención porque tenía olores a azufre y ácido sulfídrico al momento de caer la lluvia. Entonces dice el padre Severo Díaz, vamos a ver qué contiene, y la manda a analizar a la Facultad de Ciencias Químicas, y encuentra algunos elementos como azufre, amoníaco y sales amoniacales, y ácido carbónico, entre otros. Obviamente en ese momento pues teníamos qué tipo de sistemas de monitoreo, de pruebas, pues lo que había, ¿no? Precisamente el laboratorio de química nace como un complemento al estudio de la meteorología, de los eventos meteorológicos extremos, etcétera, y se viene a analizar lo que son la parte de la química de la precipitación y la parte de la química del aire, ¿verdad? Digamos que fue nuestro pretexto para continuar. Entonces, Briceño Muñiz desde 1976 hace análisis principalmente del pH del agua de lluvia, y obtiene que la concentración del pH se va haciendo más ácido en determinadas muestras. Estos son solamente valores de algunas muestras, ¿sale? El pH es como la concentración de iones de hidrógeno, que me dice qué tan básica o alcalínea es una sustancia. Estamos aquí en rangos de lluvias ácidas, y las quisimos graficar o mapear en la zona, y aquí observamos las zonas más oscuras como los valores más altos de sulfatos asociados al dióxido de azufre, los nitratos asociados al contaminante dióxido de nitrógeno, y bueno, en general el pH o la concentración de iones hidrógenos asociados a la acidez o alcalinidad de esas lluvias. Entonces tenemos información para seguir estudiando el fenómeno, y bueno, sobre esta temática hay muchos referentes. Los pocos movimientos de las masas de aire hacen que los contaminantes no se diluyan. Por razones orográficas, ciertas ciudades sufren episodios de contaminación. La inversión térmica contamina también. Los edificios atrapan el aire, la forma de hacer ciudad, los obstáculos topográficos, la ubicación geográfica, la inversión térmica, ya lo habíamos mencionado. Todos esos factores influyen para que se contamine nuestra atmósfera en menor o en mayor proporción. Y obviamente dentro de todo eso no podemos dejar de lado la normatividad en materia de calidad del aire, o sea, tanto por la Organización Mundial de la Salud, por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, y obviamente las normas oficiales mexicanas. Ok. Si podemos observar aquí, hay modificaciones. La mayoría de normas oficiales mexicanas eran de 1993, y algunas se siguen manteniendo. Por ejemplo, la norma para el dióxido de nitrógeno de 1993 marcaba 0.21 partes por millón o miligramos por litro durante una hora. Esa es la norma. Para el para el monóxido de carbono, la norma es 11 partes por millón durante 8 horas. Luego, para el ozono era 0.11 partes por millón o miligramos por litro, ya se redujo a 0.095, que ya se modificó la de 1993 y ahora se hizo para el 2014. Y también se modificó la norma para partículas, que era de 120, pasó o se hizo más estricta a 75 microgramos por metro cúbico. Y las PM2.5, 45 microgramos por metro cúbico. Eso durante el día.
Entonces, si observamos estas normatividades, que son precisamente las NOM, podemos hacer comparaciones con la norma de la, vamos a ver, aquí, de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos y la de la OMS. Vamos solamente a un caso, el SO2. La norma mexicana dice que deben de ser 0.11 durante un día. Si nos vamos a la norma de la OMS es 0.007. O sea, no tiene que ver nada la norma de la OMS con la norma mexicana. La norma mexicana es muy flexible, ¿sí? Aquí es más estricta. Si nos vamos a las de la EPA, son muy parecidas a las de la norma oficial, parece como si fuesen una copia, ¿no? Muy bien. Entonces, estos antecedentes pues nos ayudan a observar qué está pasando con la contaminación en ciertas áreas de estudio. Aquí la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial maneja en coordinación con todas las dependencias un estándar de acción entre el plan de contingencias atmosféricas y clasifica fases, por ejemplo, una es precontingencia atmosférica. ¿Si han escuchado ustedes alguna que hablan de precontingencia atmosférica? Es una fase, le llaman preventiva. Luego viene la fase 1 de contingencia, y ya son correctivas, la fase 2 son correctivas y la fase 3 también son correctivas. La única que preventiva es la precontingencia y debe de cumplir ciertos parámetros. Por ejemplo, la precontingencia atmosférica dice que debe de ser igual o mayor a 120 puntos IMECA. Cuando hablamos de 100 IMECAS, su equivalencia es la concentración que tiene la norma, que no te debes de pasar de ahí. Por ejemplo, 75 microgramos por metro cúbico para partículas menores a 10 micras equivaldría a 100 IMECAS. Cualquier valor fuera de esa norma, ya estamos hablando de concentración de contaminantes nocivos para la salud. Entonces, ¿por qué esperar a 120? Si con 75 ya, ¿verdad? Ok. La fase 1 maneja de 150 hasta 200, pero esta ya es correctiva, ¿no? Hay que hacer algo para que esto disminuya. Luego la fase 2 es igual o mayor a 200 puntos IMECAS y la fase 3 mayor a 250 puntos IMECAS, todas durante 2 horas. ¿Y a quién hay que dar avisos? Bueno, hay que emitir boletines, hay que informar, hay que emitir recomendaciones, minimizar las actividades al aire libre, y los grupos más vulnerables pues no exponerse, ¿no? Y todo eso pasa por SEMADET, todos los participantes que serían las entidades municipales, la Secretaría de Salud Jalisco y Secretaría de Salud de los municipios. Serían los primeros informados, vaya. Y después pues que llegue a nosotros, ¿no? Eso es su plan de respuestas y de emergencias a contingencias atmosféricas, ¿vale? Muy bien. Entonces nosotros lo que hicimos fue delimitar un área, que aquí está, bueno, su relieve, un valle semicerrado, ustedes pueden observar. Tenemos el bosque de la primavera y los vientos dominantes son vientos del oeste-noroeste, o sea, de este lado. O sea, como si viniéramos de Tepic, ¿no? Y aquí tenemos la barranca, etcétera. Y bueno, dice Huguet que debe haber relación entre las variables ambientales y variables ambientales y humanas dentro de espacios geográficos bien delimitados. O sea, vamos a delimitar el área, ver las estaciones que están generando información y generar distribuciones, espacios temporales de cómo se comportan en cada una de las estaciones, esas emisiones contaminantes que están teniendo lugar. Y obviamente, pues si dice variables ambientales, pues hay que considerar el viento, la temperatura, la humedad,
la inversión térmica, entre otros elementos. Bien, entonces ahí quedó nuestra zona delimitada, ahí escogimos las estaciones. En ese momento que hicimos el estudio eran 8 estaciones, ahora ya involucraron 2, que fueron Las Pintas y Santa Fe. Después, o hace poco, involucraron otras 2, que son la de Santa Anita. ¿Y cuál otra? Bueno, no recuerdo ahorita, pero son 12 estaciones ya. Pero digamos que tienen poco tiempo, no las podemos involucrar todavía en un estudio porque debe de tener al menos para nosotros unos 10 años de información que nos permita dar un panorama general de cómo se están comportando estos elementos. Ajá. Tengo una duda. Sí. ¿Las estaciones se establecen a partir de cómo va creciendo la mancha urbana o las colonias habitables o no tienen que ver con... Bueno, mira, digamos que la Secretaría del Medio Ambiente lo que hizo fue distribuir las estaciones de más o menos de una manera homogénea, si te fijas, sí, tratando de cubrir toda el área que estaba en ese momento. Obviamente esa área ya quedó rebasada, ya hay estaciones, por ejemplo este es de Miravalle, y hay estaciones en Las Pintas y Santa Fe, acá abajo. Sí, luego para Santa Anita y luego creo que hay otra para acá, sí, por aquí debe estar otra, en este espacio, no recuerdo si es. Ajá. Entonces, lo que están generándonos ahorita es más información, pero pues no están resolviendo el problema, o sea, nos están ayudando a generar más información. Entonces aquí hay balances de inventarios de emisiones. ¿Cuánto se emitía en 1995? Con 1.389.000 toneladas por año. Luego en el balance nuevo del 2005, 3.388.000 toneladas al año de contaminantes. Ahora en el último que se ha hecho, que es el 2010, son alrededor de casi 6.000. ¿Sí, no? 6.000. Ajá. Más bien 6 millones. Quizá eran 3, acá son 6 millones. ¿Qué es 6 millones de toneladas de contaminantes al año? Entonces esto no va disminuyendo, va aumentando. Entonces de tal manera que de un año a otro, de un inventario a otro, pues aumentó en alrededor del 200% la contaminación. ¿Va? Y mayor aporte pues es todo lo que se mueve, las fuentes móviles, ¿verdad? Bueno, entre los resultados quisimos tomar el vientos dominantes, cómo se comportan en el tiempo, por hora, en un día normal. Y podemos observar que los vientos son en promedio, menos del 5%, de 5 kilómetros por hora. Pues menos de 5 kilómetros por hora el viento, pues no es nada. O sea, vamos a observar mucha calma, mucho concentración. Entonces empieza, ya que hay mezcla de las masas de aire, pues empieza a fluir un poquito el viento, ¿verdad? Ahí se puede observar cómo se va comportando durante el día. En cada una de las estaciones. Ahora, en este gráfico podemos observar cuántos días se rebasa la norma al año. O sea, cuántos días estuvimos fuera de norma para los dos contaminantes más importantes que les dije. El ozono, si ustedes observan, el ozono es el que domina junto con las partículas menores a 10 micras. Los demás son relativamente, la mayoría son ceros, a excepción de algunos como el NO2, el SO2 es cero, el CO. Entonces en promedio, el total, nos quedamos en aproximadamente 150 días al año en que se rebasa la normatividad, en promedio. Pero se supone que de acuerdo a esa normatividad, nada más se debe de rebasar una vez al año. Eso dice la norma, una vez. Y nos podemos regresar para que vean que eso dice. Ahí donde está la norma, ahí está. Mira, que estamos en lo correcto. Por ejemplo, para las PM10, 2% de los datos diarios. Un día. Esta es la media anual. Pero por ejemplo aquí dice en el ozono, Frecuencia máxima. ahí, una vez al año.
Y antes era una vez cada 3 años, ya la pasaron. Entonces, esas problemáticas pues son comunes, son diarias, vivimos con ellas, son muy cotidianas. Y por ejemplo, si nos vamos a las emisiones contaminantes relacionadas con el mismo inventario que existía en ese momento, el 2005, pues vemos que Jalisco es el número 1. ¿Sobre Ciudad de México? Sí. Ahí está. Emisión de contaminantes por entidad federativa. Semarnat, ahí está la fuente. Inventario Nacional de Emisiones de México. Semarnat. Ok, entonces, un mapa típico del jueves 3 de diciembre de 2020. Está fuera de norma Las Pintas y Santa Fe. Las demás están Miravalle Buena, Tlaquepaque, Centro. Ajá. Las en verde son buenas, las otras son aceptables, las amarillas son aceptables, las en rojo son malas. ¿Mande? El 75 entonces era... Es ya para que arriba de eso. El 75 microgramos por metro cúbico dijimos que equivale a 100 IMECAS. Entonces, si está arriba de 100, pues ya estamos hablando arriba de 75 microgramos por metro cúbico. Ya estamos fuera de norma. La zona más crítica es Las Pintas y Santa Fe. En los demás mapas vamos a seguir observando lo mismo, ¿sí? Este es del viernes 25 de febrero del 2022. Las zonas más difíciles pues son Las Pintas y Santa Fe. ¿Qué significa man? Ahí vivo. Esta ocurre algo bien curioso porque esa estación de Oblatos casi siempre se la pasaba en mantenimiento. En mantenimiento, o sea, se tiene poca información. Es que es bien difícil la información de recabar información para hacer algún tipo de mapeo, etcétera. Y bueno, aquí lo que quisimos fue comparar precisamente 2019 y 2020. Ustedes me pueden decir, porque no está actualizado, ¿no? Pero aquí era pandemia y aquí era post-pandemia. Entonces, antes de la pandemia, pues eran, en general, pero es el 2019, ¿no? Al revés, No, más bien, el 2019 empezó, pero en China. Aquí empezó el 2020, ¿no? Sí. En marzo, por ahí. Los números son más bajos, Entonces, el marzo es más bajo que el previo. Estamos en salud. O sea, sí hubo una mejora, pues, estábamos escondidos, ¿verdad? Ahora, en condiciones actuales, este es de hace ratito, porque ayer hubo una precontingencia y hubo una incontingencia en fase 1. O sea, rebasó los 150 y 200 IMECAS durante 2 horas en algunas de las estaciones. ¿Sí? Entonces, Las Pintas. Está en naranja, que es mala, aquí apenas regular, aquí es buena, ¿sí? El asunto es que aquí nos va a representar un índice de contaminación y el otro mapa nos va a presentar un índice de riesgo. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso me dice que la estación de las Pintas pues es un riesgo latente. Y como hay enfriamiento y hay bastante contaminación, lo más seguro es que este dato ahí se mantenga e incluso se eleve. ¿Por inversión térmica? Por la inversión térmica, y pues ahora no sé si influyen el comercio en estos días, ¿no? Porque ¿Los aviones que salen de ahí no tienen que ver? Es turbocina. La turbocina, pues, bueno, mira, todo influye. Es esa zona, ¿verdad? Sí, el aeropuerto. ¿Es hacia el aeropuerto? Sí. Sí. Aunque nos faltaría entonces una estación por acá también. A ver qué tal. Sí. Todo suma, en este caso se sumaría a lo que son las partículas. Quemado, todo lo que se quema, sí. Bueno, esto ya lo habíamos visto de los vientos, lo habíamos mostrado. Cuando hicimos el mapita considerando todos los 16 cuadrantes en este caso, pues sí, como les mencionaba, el viento dominante tiene componente oeste-noroeste y la otra más débil que es de componente del este. La primera es como vientos del Pacífico y la otra sería vientos del Golfo de México y Mar Caribe, ¿no? Que son los dos vertientes que dominan.
Entonces fíjense aquí, graficamos un día común para cada contaminante. En este caso es para el monóxido de carbono, es para el dióxido de nitrógeno, este es para el dióxido de azufre, este es para las partículas menores a 10 micras y finalmente el ozono. En un día típico de un año multiplicado por los 10 años que se hizo el muestreo, y vamos a observar que hay un pico de valores entre las 6 y las 11 y otro pico entre las 17, no, de las 18 y entrada y salida. luego también para el otro también tienen picos muy similares, nada más unos más pronunciados, otros menos pronunciados, y así también el SO2, también dos picos coinciden con los horarios y también las partículas coinciden con los horarios. ¿Y por qué bajan? ¿Por qué bajarán entre 11, 12 y 6 de la tarde? Porque la mayoría están en trabajo. Porque ya no hay movimiento vehicular. Pero pues a las 12 son horas pico, a las 2, a las 4, regresas a casa, son las 5, 6, debería estar, son horas pico. Bueno, ya a todas horas son horas pico, ¿eh? Pero ¿por qué bajan? ¿Viento será o qué? ¿Dónde? ¿Viento? Aquí hay poco viento, son vientos calmas, hay inversión térmica. Esto me dice que hay inversión térmica, se acumularon aquí, se acumularon. Empezó la mezcla, vino la radiación solar, empezó a incidir, mezcló y empezaron a fluir y disminuye. Pero al aumentar la radiación solar, como se descomponen estos contaminantes que generan el secundario, lo que aumenta es el ozono justo cuando hay mayor radiación solar. O sea, disminuyen estos, pero aumenta este. Entonces los dos contaminantes más importantes en los que se pone atención son las partículas y el ozono. Pero si pusieran un poquito de atención en el dióxido de azufre, se observaría que aunque no rebasa los niveles afuera de norma, cualquier concentración fuera de la concentración que se tiene en una atmósfera limpia ya causa efecto. Y mientras aquí era 0.11 microgramos partes por millón, el de la OMS era 0.007 partes por millón. Entonces ahí esos detalles ahí. Esto lo quise hacer con la finalidad de que podemos nosotros simularlo, cómo ocurre durante el día, cómo se va comportando las PMDs, cómo va cambiando durante las 24 horas, cómo se va moviendo, se va transportando, cuáles estaciones son más importantes, ¿verdad? Y también lo podemos hacer para fue para las partículas, pero también lo podemos hacer para el ozono, es decir, el ozono, también cómo se comporta durante el día por estación, ¿sí? Si alguna estación la ven más limpia, es que seguramente no hay información como la de Oblatos, ¿ah? No es porque realmente tenga buena calidad. Es que es bien trabajoso trabajar con datos cuando tienes que trabajar mucho en validarlos, en ver si están si tienen veracidad, pues. Y el dióxido de azufre, que son la línea centro-sur, ¿no? Como les dije, en estas simulaciones no están las estaciones nuevas, que no cumplían todavía el rango de información para involucrar. Pero esos son digamos, algunos de los resultados más importantes que quería mostrarles. Y bueno, el objetivo, esto me lo voy a pasar porque lo tengo más adelante. Cuando se trata de relacionar un poquito los niveles de contaminación con la salud, pues lo primero que buscas es cómo obtener información de las instituciones de salud. Entonces te vas a las clínicas primero públicas, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, donde sabes que te pueden dar información. Entonces, ¿qué haces? Bueno, relacionas la información con el número de consultas asociadas a esas infecciones: rinofaringitis, sinusitis, faringitis, laringitis, traquitis, infecciones agudas de las vías respiratorias, etcétera, etcétera.
porque los médicos, los especialistas también llevan un control asociado a de qué se consultó a la persona, porque también ellos se dedican a investigar cosas. Entonces, todo eso en el 98% de los casos, y ahí se hace un balance desde el año 2000 hasta el 2008 más o menos, ¿sí?, del número de consultas asociadas a los ingresos por cualquier infección de este tipo que se asocia a la contaminación, ¿sí? Y se observan, por ejemplo aquí, por meses, en qué periodos del año la gente asiste más a las instituciones de salud por algún tipo de enfermedad asociada a la contaminación, una enfermedad respiratoria. Entonces podemos observar que la mayoría suben un poquito más de nivel en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Bajan en tiempo de lluvias un poquito, más o menos ahí está. Y van cayendo conforme pasan los años también, o sea, el último año, que es 2007, es menor que el primero, casi todo, ¿no? En todos los meses. Sí, no, el último año, sería como el promedio, ¿no? Este sería como el promedio, sí. Aquí se ve que hubo una ligera disminución en estos años, si fíjate, aquí bajó, pero aquí ya en el 2008 volvió a aumentar. Habría que revisar qué pasó de aquí para acá, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia? Pero sí hay bastante información al respecto. Entonces, con eso nosotros nos dimos a la tarea de, en base a las clínicas, pues ponerle datos a las clínicas que se observaron y se hace una interpolación sobre esa información y se observa cuáles son las clínicas que han obtenido o en qué zonas se ubican las clínicas que han tenido más ingresos por algún tipo de enfermedad respiratoria. Y así podemos tener aquí esta información desde el 2000 al 2008. Muy bien, pues ¿cuánto nos queda de tiempo? ¿Ya? ¿Se acabó? No, lo que tú digas. Ok, entonces nosotros lo que hacemos es relacionar ese tipo de enfermedades respiratorias con los contaminantes. ¿Sí? Entonces, hay correlaciones, en algunos son más importantes que en otros. Por ejemplo, la inversión térmica y la enfermedad respiratoria tienen asociación en 3 de 5 años analizados. La temperatura de las enfermedades en 2 años analizados. La humedad relativa de las enfermedades en 2 años. Los vientos dominantes, tanto en velocidad como en dirección, en una fue en 3 años y la otra fue en 2 años. El dióxido de nitrógeno con las enfermedades en todo el periodo. Y el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno en 2 años. Y por último las partículas menores de 10 micras y el ozono en 1 año. O sea, de alguna manera se obtienen relaciones entre ese planteamiento que hace Huguet de que hay algún tipo de relación entre las variables ambientales y humanas. ¿Sale? Muy bien. Aquí hicimos un cuadrito porque lo que hace la Secretaría del Medio Ambiente es medir la contaminación, ¿cierto? Entonces lo que hicimos nosotros fue categorizar el viento dominante en 3: viento débil, moderado, fuerte, y la inversión térmica en débil, moderada y fuerte bajo estándares internacionales. Y eso pues genera 27 combinaciones. Y esas 27 combinaciones podemos hacer nosotros como focos de alerta, vaya, ¿no? Y esos focos de alerta les podemos dar una denominación que nos permitan identificar el tipo de escenario y en base a eso hacer alguna recomendación de acción. Lo ideal sería hacerla preventiva, no correctiva. Entonces, el escenario más común en estos tiempos, en estos periodos de frío, va a ser un escenario de contaminación atmosférica fuerte, va a ser un viento débil, una inversión térmica importante, por lo tanto, el tipo de alerta va a ser rojo.
Ese es el clásico que prevalece en este tiempo. Entonces ahí nosotros podemos observar ante un pronóstico del tiempo diario que diga que hay viento calma y que hay inversión térmica, seguramente nosotros ya debemos estar prevenidos con que la contaminación del aire va a ser pues fuera de norma, para no ser tan drásticos, nomás fuera de norma. ¿Ah? Muy bien, pues creo que ¿qué más me queda mostrarles? Bueno, esto es una simulación considerando qué pasaría si nosotros dejamos el viento calma. No vamos a agregar, simplemente vamos a agregar los contaminantes y observar que al haber viento calma, el contaminante buscaría las zonas más bajas, por definición, como si fuese un río, ¿no? Un río va corriendo y busca las zonas más bajas. El contaminante es un gas, pero eso actúa como fluido. Entonces va a buscar también las zonas más bajas. Y es como para comprobar que efectivamente en las pintas de Santa Fe pues es la zona más crítica. Y eso pasa, esa simulación, eso pasa. La ciudad está ¿de qué lado? La ciudad está acá. Entonces aquí está un cerro, aquí está otro cerro. Y hay un transporte de los contaminantes hacia las zonas más bajas. Nomás empezamos la simulación de este lado y vamos a ver si funciona así, ¿no? Pues a ver qué pasa. A ver, sería esa zona y después se contaminaría acá donde estamos nosotros ahora, ¿verdad? Eso es principalmente lo que observamos con esa simulación. Ok, entonces esas zonas donde están esas últimas estaciones son zonas más bajas, ¿verdad? Aquí lo que me interesa es que identifiquemos que hay 3 sucesos importantes. El primero que se da desde octubre hasta febrero con las inversiones térmicas y concentración de partículas PM10 y 2.5. Luego entre marzo y junio predominan los sistemas de alta presión en el centro del país asociadas con masa de aire con bajo contenido de humedad y poca nubosidad y registro de temperaturas extremas, ¿no? Mayor radiación solar, y al haber mayor radiación solar dijimos que se genera más ozono. Y bueno, ya en junio y septiembre pues estamos hablando del periodo de lluvias, que los contaminantes se depositan y ocurren lo que denominamos lluvias ácidas por contaminantes, principalmente dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Reaccionan, generan, si es por dióxido de azufre, generan ácido sulfúrico diluido, y si es por dióxido de nitrógeno, ácido nítrico diluido. Entonces ahí se determinan como concentraciones de iones nitrato, iones sulfato, iones cloruro, iones hidrógeno, etc. Bueno, aquí las sugerencias que dimos nosotros en algún momento era el involucrar una red de monitoreo más amplia, que parece ya está. El escenario actual implica que el área metropolitana padece graves problemas de contaminación y niveles no satisfactorios, malos y muy malos. Pero si sumamos los días fuera de norma por contaminante y por estación, pues llegamos a más de 300. ¿Sí? Es la realidad. Es la realidad. Es lo que se observa, es lo que se tiene. Entonces otro escenario que no se ve es lo que pasa con la norma 025 para PM10, que se modificó en el 2014, pero aún así pues sigue siendo irrelevante sobre la OMS, sobre las normas de la OMS, que son más estrictas, ¿no? Entonces hablar de escenarios hasta el 2050, pues esto es directamente proporcional al crecimiento exponencial de la quema de combustibles fósiles. Entonces vamos a tener mayores niveles de contaminación y pues más efectos para la salud de la población. Es así. O sea, quisiéramos que fuera diferente, pero no. Hablan, por ejemplo, de energías limpias, ¿verdad? Pero yo sé que todas las energías contaminan, aunque sean limpias. El nombre correcto sería energías renovables, ¿verdad? Pero una vez que dejo de usar una celda, una pila, ¿verdad?
también contaminan. ¿Cuánto que se tuvo que destruir para generar una pila de litio? Bueno, pero bueno, es para reflexionar, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, ya realmente proponer, les toca uno trata de mostrar el conocimiento y ya la autoridad puede proponer ciertas cosas, uno hace propuestas quizá, pero no tenemos la capacidad para implementarlas. Por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer una semaforización sincronizada, si ustedes observan a diario, la gente está incómoda o está enojada porque no hay sincronización en los semáforos. Tan simple como eso. Política pública que propicie la renovación del parque vehicular mediante la innovación tecnológica y transición energética. ¿Qué más? Pues hacerle caso a las guías de la OMS, mejor. ¿Verdad? Y olvidarnos de... generar programas de capacitación y formación de recursos humanos en el aire, o sea, gente que sepa sobre el tema, políticas públicas hacia el cambio de tecnología y pues es eso. Solamente para terminar quería ilustrarles esta figura de que, Ruti, ¿te acuerdas del geógrafo Víctor Cornejo? Sí, que estaba aquí, contaminantes. estuvo aquí hasta, ¿qué será? Hasta el 2005 por ahí. Él simuló y dice, estamos de este lado, pero si se siguiera construyendo hacia aquel lado, pues la contaminación se iría por este caminito y se iría por simple flotación del fluido hacia la zona de este lado. Y lo hizo así allí ya ves que hay hasta spray allí en el Word, en las funciones del Office, y allí de manera manual, y lo hizo así con flechitas. Esta zona la más contaminada, y en la actualidad vemos que tenía razón, o sea, él ya sabía qué pasaba si había viento calma, los contaminantes iban a seguir hacia las zonas más bajas, que es lo que pasa, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que quería mostrarles el día de hoy sobre este tema.